Capítulo 1. El silencio que separa. Ella nunca imaginó que 10 años de silencio pudiesen pesar tanto. María y su padre, Juan, compartieron momentos de felicidad, pero también heridas que parecían imposibles de sanar. El orgullo habló más fuerte y cada uno siguió su camino. La distancia, al principio, parecía un alivio ante las tensiones, pero con el tiempo se transformó en un eco de arrepentimiento. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, guardaba algo sorprendente. Los días se convirtieron en años. María construyó su vida, tomó decisiones, formó nuevas amistades y creó una familia, pero siempre que enfrentaba dificultades, recordaba a su padre. Había momentos específicos en los que el consejo de Juan le habría aportado claridad y fortaleza, pero en esos instantes el rencor era más fuerte. Juan, por su parte, envejecía solo, guardando arrepentimientos que nunca confesaba a nadie. Su vida se tornó monótona, llena de rutinas que ya no le traían alegría. El silencio era como una pared invisible, separando dos corazones que se amaban, pero que no sabían cómo pedir perdón. Durante esos años, ambos reflexionaron sobre lo sucedido. María a menudo se preguntaba si el silencio había sido la mejor decisión. Había momentos en que quería romper esa barrera, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta, temía lo que podría perder o ganar al hacerlo. Cuando Juan la miraba desde lejos, sentía que el tiempo se detenía y la herida se reabría, desgarrando el poco consuelo que había encontrado. Y entonces llegó aquel día. El día que cambiaría todo. Una mañana, mientras hojeaba una vieja caja de recuerdos, se encontró con una foto de su infancia. Era una imagen de su padre y ella riendo juntos, inmortalizando un momento que parecía tan lejano. Esa imagen provocó un torrente de emociones dentro de ella, risa, tristeza y un profundo anhelo. No podía evitar la nostalgia que la envolvía y decidió que era momento de enfrentar su propia batalla interna. Mientras tanto, Juan también lidiaba con su soledad. Las paredes de su casa se habían convertido en un reflejo de su dolor, donde cada objeto parecía recordarle la ausencia de su hija. En su mente, las palabras de su esposa resonaban: tienes que hablar con ella, no dejes que el orgullo te detenga. Sin embargo, cada vez que se proponía hacerlo, algo lo detenía. El miedo a ser rechazado lo mantenía atado a su orgullo, como si ceder fuese un signo de debilidad. Con el paso del tiempo, las cicatrices del pasado comenzaron a doler menos, aunque nunca desaparecieron por completo. María seguía su vida. Trabajo, amigos, logros. Todo parecía en orden, pero en el fondo, siempre había una sensación de vacío. Pasaba el tiempo y la herida parecía estar demasiado arraigada para ser estirpada. Así, los días se sucedían, y la falta de conexión con su padre se seguía convirtiendo en una sombra que la acompañaba. Hasta que, un día, María recibió una noticia inesperada: su padre estaba enfermo. Nada grave, pero lo suficiente como para sacudir sus certezas. Para muchos, podría parecer un anuncio banal, pero para María significó un llamado urgente a reconsiderar su relación con él. El corazón comenzó a cuestionar: ¿será que es hora de romper el silencio? Todos los recuerdos, tanto los felices como los amargos, comenzaron a surgir en su mente, inundando su pensamiento. Ella pasó noches en vela, revisando recuerdos. La rabia aún existía, pero la nostalgia gritaba más fuerte. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino emocional, donde cada suspiro traía consigo el peso de una decisión: acercarse o mantenerse alejada. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Y si era demasiado tarde? Ese era el dilema que la consumía, y al mismo tiempo, la idea de que el tiempo corría se convirtió en una motivación poderosa. En esas madrugadas, María también se dio cuenta de que el tiempo no se detendría. La vida continuaba, y cada momento sin reconciliación era un momento perdido. Recordaba las palabras de un viejo amigo: no dejes que el orgullo te impida buscar lo que realmente quieres. En su corazón había un deseo profundo de reconexión, pero el miedo seguía siendo una barrera fuerte. ¿Sería este el comienzo de otra historia? Si fuera así, ¿cómo debería empezar? Las preguntas la mantenían en vigilia, aguardando una respuesta que solo el tiempo podría proporcionar. Capítulo 2. Heridas antiguas.
María rememoraba con dolor la última pelea. Palabras duras fueron dichas, puertas cerradas, lágrimas derramadas. Ella salió de casa jurando nunca más mirar atrás. Su padre, orgulloso, no corrió detrás de ella. Así nació una distancia que creció como un muro. En su memoria, quedaban grabadas las palabras hirientes que le había lanzado en un impulso de ira, palabras que aún hoy resonaban en su mente como ecos constantes. María recordaba cómo su corazón se había llenado de rabia y tristeza, y cómo, al cerrar la puerta, parecía haberse llevado también una parte de su propia vida. Juan, sin embargo, todos los días miraba la silla vacía en la mesa del comedor. Guardaba la esperanza de que su hija volviera, pero nunca tuvo el valor de dar el primer paso. El orgullo lo aprisionaba tanto como la añoranza. Revisaba las viejas fotos familiares que colgaban en las paredes, cada imagen le recordaba momentos preciosos que parecían ser solo un destello de un pasado distante. Él pensaba en los cumpleaños celebrados, en las vacaciones pasadas juntos, y su corazón se llenaba de un anhelo desgarrador. Era como si el tiempo se había detenido para él, atrapado en esos recuerdos. María seguía su vida. Trabajo, amigos, logros. Pero en el fondo, siempre había una sensación de vacío. Pasaba el tiempo y la herida parecía estar demasiado arraigada para ser estirpada. A pesar de que había conseguido un buen trabajo y había hecho nuevos amigos, la falta de conexión con su padre la dejaba insatisfecha. Su risa, aunque genuina, no podía reemplazar la calidez que una vez sintió en los brazos de su padre. Se encontraba a menudo evadiendo el tema en conversaciones, guardando el dolor como un secreto escondido bajo la superficie. Hasta que, un día, María recibió una noticia inesperada: su padre estaba enfermo. Nada grave, pero lo suficiente como para sacudir sus certezas. El diagnóstico había sido un resfriado, pero Juan, por su edad y su salud deteriorada, había sido advertido de la necesidad de cuidar de sí mismo. Y ahí fue cuando el corazón comenzó a cuestionar: ¿será que es hora de romper el silencio? Desde ese momento, cada día que pasaba parecía un peso adicional a su conciencia, como si el tiempo la estuviera empujando hacia una decisión inminente. Ella pasó noches en vela, revisando recuerdos. La rabia aún existía, pero la nostalgia gritaba más fuerte. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Y si era demasiado tarde? Ese era el dilema que la consumía. Repasaba mentalmente lo que querría decirle en un posible encuentro, pero las palabras se mezclaban en su mente, convirtiéndose en un torbellino de emociones contradictorias. La tristeza y la ansiedad la mantenían despierta, casi paralizada por la idea de que nunca más volvería a ver a su padre, o que si lo hacía, no sabría cómo hablarle. En esas madrugadas, María también se dio cuenta de que el tiempo no se detendría. La vida continuaba, y cada momento sin reconciliación era un momento perdido. Se preguntaba si el orgullo había valido la pena, si las palabras nunca dichas merecían estar en su lugar. La preocupación por la salud de Juan abrumaba cada pensamiento, y el dilema emocional se intensificaba. Se sintió dividida entre el deseo de proteger su corazón y la necesidad de dar un paso hacia la sanación. Al contemplar la posibilidad de un acercamiento, María pensó en cómo el amor puede ser un arma arrojada contra la ira y el resentimiento. A medida que reflexionaba sobre su relación, entendió que los errores de ambos no definían su amor, sino que eran lecciones aprendidas. La idea de que podrían reunirse y finalmente hablar sobre sus sentimientos comenzaba a formar un rayo de esperanza en su corazón. No obstante, temía que las viejas heridas se reabrieran y que el dolor fuera incluso más intenso esta vez. La decisión de buscar a su padre era monumental. María llenó su mente de pensamientos, cada uno más pesado que el anterior. Se visualizaba llamando a Juan, escuchando su voz temblorosa, sintiendo el nudo en su garganta al recordar todo lo que había pasado entre ellos. Por un instante, sintió rencor hacia sí misma por no haber tomado la iniciativa antes. Si tan solo hubiese sido capaz de despojarse de su orgullo, podrían ter una relacao saudable. Entonces, el día llegó. María tomó una decisión: no podía seguir así. La enfermedad de su padre era un llamado a la acción, y aunque su corazón latía agitado, sabía que debía intentarlo. Escribió un mensaje breve a Juan, meditando cada palabra cuidadosamente.
Luego de enviarlo, se desplomó en el sofá, sintiéndose al mismo tiempo liberada y aterrorizada. Había tomado el primer paso hacia la reconciliación, pero el camino que llevaba hacia su padre aún no estaba claro. En su mente, había una mezcla de espera y desesperación, una ansiedad que la llevó a recordar los buenos momentos de su infancia, esos días en los que su padre solía guiarla con amor. Sin que ella lo supiese, Juan también pensaba en su hija, sus ojos llenos de lágrimas de saudade. Al igual que ella, había sido golpeado por recuerdos vividos. Cada uno de ellos ansiaba la conexión perdida, y finalmente, el momento de confrontar el dolor se acercaba. Capítulo 3. El reencuentro. María decidió. Tomó el teléfono y, con manos temblorosas, marcó el número que conocía de memoria, pero que no había marcado en 10 años. Al otro lado de la línea, una voz áspera contestó. Era Juan. El silencio duró unos segundos, pero pareció una eternidad. El corazón de María latía desbocado, y cada respiración era un recordatorio del pasado que ambos compartían. Se encontraba en un punto de inflexión, y sabía que este era el momento de enfrentar sus miedos. Hola, papá, fueron las únicas palabras que logró pronunciar. Al otro lado, un sollozo. Juan no creía lo que escuchaba. Su hija, después de tanto tiempo, estaba hablando con él. Las lágrimas fluyeron sin pedir permiso. La voz de Juan se llenó de asombro y emoción, revelando la profundidad de su anhelo por reconectar. María sintió un río de emociones fluir, y en su interior, una parte de ella comenzó a sanar. Acordaron un encuentro. Un café sencillo, en un lugar neutral, sin presiones. María llegaba inquieta. ¿Sería él el mismo? ¿Podrían mirarse a los ojos? Cada paso hacia aquel café parecía llevar el peso de 10 años. Mientras caminaba, repasaba mentalmente lo que diría, deseaba ser fuerte, pero también sabía que la vulnerabilidad era parte crucial del proceso. La ansiedad la consumía, preguntándose si sería capaz de lidiar con sus propias emociones en ese momento. Cuando llegó, vio a su padre sentado, mirando por la ventana. Estaba más viejo, con canas, y una postura cansada. Pero sus ojos eran los mismos. Fue allí donde el muro comenzó a desmoronarse. En esos ojos, María leyó toda una vida de historias no contadas, sentimientos reprimidos, y el profundo deseo de volver a estar en contacto. Aquella mirada, aunque cansada, irradiaba amor y arrepentimiento. El primer minuto fue de silencio. Hasta que Juan rompió el hielo, me equivoqué, María. Y lo siento mucho. Palabras simples, pero que cargaban años de arrepentimientos. María lloró. El perdón comenzaba a nacer, como una pequeña chispa en medio de la oscuridad. Era un momento liberador, donde ambos sintieron que todas las palabras no dichas durante tanto tiempo, finalmente estaban tomando forma, comenzando a despejar el aire pesado que los rodeaba. La conversación fluyó. Recordaron historias de la infancia, discusiones tontas, momentos felices. El tiempo parecía no haber pasado. Entre lágrimas y risas, la conexión comenzó a reconstruirse, pieza por pieza. Cada recuerdo compartido les ayudaba a entenderse mejor, a ver las realidades desde los ojos del otro. Hablar sobre los buenos tiempos les brindó un alivio, y la música de las risas comenzó a hacer eco en el lugar. Y entonces vino la sorpresa. Juan sacó de su bolsillo una pequeña caja. Dentro había una carta escrita años atrás, pero nunca entregada. En ella, pedía perdón y expresaba cuánto extrañaba a su hija. María apenas podía creerlo. El gesto fue como un abrazo a la distancia, un recordatorio de que su padre siempre había estado pensando en ella, aunque las palabras nunca pudieran salir. El impacto de ese gesto la hizo sentir que el amor siempre había existido. Aunque el encuentro fue un paso significativo, ambos eran conscientes de que la verdadera prueba vendría después. La vida seguiría y el desafío de sanar las viejas heridas apenas comenzaba. Sin embargo, en ese momento, María sintió que podía mirar hacia el futuro con esperanza. Estaban en la senda de una nueva relación, pero sabían que requeriría trabajo y dedicación. Este primer paso fue solo el inicio de una larga travesía.
Con cada frase intercambiada, ambos se adentraban en un nuevo capítulo. La tensión comenzaba a ceder y el diálogo se volvía más natural. Las voces de ambos resonaban con una mezcla de alegría y tristeza, como un canto hermoso que combinaba los ecos de lo que fueron con la promesa de lo que podrían ser. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió una conexión real con su padre, un lazo que había permanecido intacto a pesar de su ausencia. Decidieron hacer una lista de cosas que querían hacer juntos. Volver a crear recuerdos, visitar lugares significativos y, sobre todo, aprender a ser más abiertos el uno con el otro. En su lista, anotaron lugares como el parque donde solían ir de paseo y la librería que visitaban juntos. Este gesto simbolizaba su deseo de reescribir su historia, pero también reconocía que el camino hacia la reconciliación sería todo menos lineal. El café, que había sido un lugar de tensión, se transformó en un escenario de renovación. A medida que se levantaban y se preparaban para salir, se dieron cuenta de que ambos habían cambiado, pero su amor permanecía. Era como si el tiempo, a pesar de haberlos separado, también les había dado la oportunidad de crecer como individuos. María sonrió, sabiendo que cada nuevo encuentro en el futuro sería un regalo, una oportunidad para mejorar la relación día a día. Capítulo 4. Un nuevo comienzo. Ella finalmente entendió que el amor nunca desaparece, solo espera el momento adecuado. Cogió su mano, un gesto simple pero repleto de significado. Representaba perdón, aceptación y la promesa de un futuro reconstruido juntos. Este pequeño gesto significaba que estaban dispuestos a dejar atrás las viejas heridas y abrirse a la posibilidad de un nuevo capítulo. Al mirarlo a los ojos, ella sintió que había recobrado una parte de sí misma que había estado ausente durante tantos años, como si ese toque pudiese sanar lo que parecía irreversible. Decidieron caminar por el parque cercano, sintiendo cada paso como una nueva oportunidad. El sol dorado iluminaba sus rostros, simbolizando la esperanza y la reconciliación que tanto habían anhelado. A medida que caminaban, comenzaron a hablar de su niñez y de los momentos que habían compartido antes de la separación. La conversación fluyó con naturalidad y risa, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Ella recordó 2 veces en que él se había caído de la bicicleta y cómo, a pesar de sus lágrimas, él se las arreglaba para sonreír justo al instante en que le ofrecía un abrazo. Rieron de las historias antiguas, de los errores y malentendidos del pasado. Cada paso, cada sonrisa, reforzaba la conexión que parecía perdida, pero que nunca se había apagado completamente. En cada risa, María sentía como si las capas de tiempo que habían construido una barrera entre ellos se desvanecían. Se sintió emocionada de que en ese instante pudieran forjar una nueva relación, una basada en el entendimiento y el respeto. Mientras caminaban, se dieron cuenta de que los años de ausencia no habían borrado el amor. Cada detalle a su alrededor parecía celebrar el nuevo vínculo, el renacer y la oportunidad de crear nuevos recuerdos juntos. Vieron un grupo de niños jugando en el parque y, de inmediato, María recordó las tardes que pasaron juntos jugando al aire libre. Ella siempre había disfrutado de esos días soleados, y por un breve momento, la nostalgia la envolvió. Sin embargo, ahora había un matiz de alegría en esos recuerdos, porque sabía que estaban creando nuevos momentos que algún día recordarían con la misma calidez. Cuando se sentaron cerca de un lago, contemplando el reflejo del sol en el agua, sintieron que este momento era especial. Con cada palabra compartida, un nuevo capítulo de su historia comenzaba a escribirse, un capítulo lleno de posibilidades. Miraron hacia el horizonte y vieron un par de patos nadando juntos, lo que les pareció una hermosa metáfora de su nueva relación. María pronunció en voz alta que era un simbolismo perfecto, al igual que esos patos, podremos navegar juntos en esta nueva vida, conectados y apoyándonos unos a otros. Ese día, se dieron el permiso de ser vulnerables el uno con el otro. María decidió abrir su corazón y compartir algunos de sus temores y ansiedades sobre la relación. Me preocupa que lo que hemos construido hoy no perdure. He tenido miedo de volver a abrirme y ser herida nuevamente. Su hijo, con una expresión de sinceridad, le aseguró que la sería leal y que estaban comprometidos a trabajar juntos. Esta declaración significativa contribuyó a cimentar su nueva base. Durante el ocaso,
Compartieron sueños de futuro, expectativas y aspiraciones al mismo tiempo que el cielo se tornaba de un naranja radiante. Era el momento perfecto para imaginar juntos. Empezaron a hablar sobre la idea de viajar a lugares que siempre habían querido visitar. María mencionó que hacía mucho tiempo anhelaba ir a las montañas, mientras que su hijo recordó sus deseos de visitar la costa. Se sintieron emocionados al planear su primera aventura juntos, visualizando ya las risas y el tiempo de calidad que compartirían en esos nuevos destinos. En esos instantes, ella sintió que cada palabra y cada gesto eran un paso hacia la reconciliación. Su corazón, que había estado cerrado por tanto tiempo, comenzaba a abrirse lentamente a la posibilidad de un futuro juntos. Se sentaron aún más cerca, reflejando la intimidad que estaban construyendo, hablando de cosas sencillas, como volver a aprender a cocinar platos que solían disfrutar juntos. La idea de compartir actividades cotidianas les daba una satisfacción especial, y cada nuevo plan era un ladrillo más en su nueva relación. Cuando finalmente se despidieron del lago y regresaron a casa, María sabía que su vida había cambiado de forma irreversible, con la preciosa oportunidad de reconstruir su familia. Se sintió agradecida por el tiempo que pasaron juntos, y aunque la incertidumbre seguía presente, estaba decidida a construir algo nuevo y hermoso. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sus pensamientos giraban sobre el futuro, con la certeza de que, a partir de ahora, cada día tendría un significado especial. Capítulo 5. El desenlace. En ese mismo café, semanas después, María y Juan regresaron al lugar donde se reencontraron. Esta vez, las sonrisas eran ligeras. El ambiente era de celebración, no de tensión. Habían compartido varios encuentros desde su primer reencuentro, y cada visita había cimentado aún más la conexión que creían perdida. Probaron diferentes postres y discutieron sobre la mejor forma de preparar café, riendo mientras recordaban esos pequeños momentos que ahora parecían tan importantes. Entre una taza de café y otra, Juan tomó la mano de su hija y dijo: «Gracias por haber vuelto. No lo merecía, pero tú me diste una segunda oportunidad». Las palabras de Juan estaban cargadas de emociones. Mientras lo escuchaba, María se dio cuenta de la profundidad de esas frases. Durante años, había añorado tener la valentía de acercarse a su padre, y ahora, había dado ese paso al abrir su corazón. Ella respondió con una sonrisa: «Todos merecemos una segunda oportunidad, papá. Y yo también la necesitaba». El sol se ocultaba por la ventana del café, tiñendo todo de dorado. Era como si la vida, generosa, les ofreciese un nuevo amanecer. La calidez de la luz reflejaba el renacer de su relación, y cada rayo parecía acariciar las viejas heridas, infundiéndoles una promesa de sanación. El silencio que antes separaba, ahora era solo una pausa para un nuevo diálogo. María sintió que, en cierto modo, ambos estaban en un nuevo capítulo, como protagonistas de un libro que aún tenía muchas páginas por escribir. A medida que compartían sus historias, Juan comenzó a hablar sobre sus días de soledad. Contó cómo había sido una experiencia dolorosa, llena de arrepentimientos, y cómo cada día lo despertaba con la esperanza de recibir una llamada de María, pero su orgullo le impedía hacerlo. Ella escuchaba atentamente, conectando esos momentos con su propia experiencia, y experimentando una mezcla de tristeza y comprensión. Apoyando su mano sobre la de él, sintió que el puente que habían comenzado a construir se fortalecía. A medida que la conversación avanzaba, también hablaron de sus sueños futuros. Juan mencionó la idea de viajar, explorar lugares que siempre había querido conocer, y María se sintió inspirada. «Podríamos ir juntos», sugirió. «He encontrado alegría en los viajes, y sería increíble tenerte a mi lado». Esa propuesta trajo una chispa a los ojos de Juan, quien, aunque había estado atrapado en sus memorias del pasado, ahora contemplaba la posibilidad de un futuro lleno de aventuras junto a su hija. Fue en ese momento que María comprendió que su relación no solo necesitaba curarse, también requería crecimiento y experiencias compartidas. Comenzaron a planear pequeños viajes, picnics en el parque y visitas a museos. Cada risa y cada plan ofrecían una nueva oportunidad de aprender el uno del otro, de reconstruir su historia con momentos significativos.
La conexión entre ellos comenzó a florecer y la distancia que una vez pareciera insalvable se reducía cada vez más. Sin embargo, María también sabía que la vida presentaría desafíos adicionales. Había días en los que la tristeza del pasado se interponía entre ellos, sombras que querían arruinar la paz que habían logrado. En esos momentos difíciles, Juan mostraba su voluntad de escuchar, a pesar de su incomodidad. Sé que hay cosas que aún te duelen, podemos hablar de eso, decía con una voz suave. Esa disposición de su parte le daba a ella la libertad de abrirse y, aunque a veces se sentía vulnerable, también se sentía segura en su amor. Una tarde, mientras paseaban, María finalmente se atrevió a hablar sobre su dolor. Recordó aquel último día antes de su separación, como cada palabra hiriente había afectado no solo su relación sino también su vida entera. No sabía cómo manejarlo, papá, confesó con lágrimas en los ojos. Me sentía perdida y sola. Juan, al escuchar esas palabras, se sintió abrumado por la tristeza por no haber sabido, por no haber estado presente. Te pido perdón por no haber estado allí cuando me necesitabas. Esa conversación fue liberadora. María sintió que cada lágrima que caía era un paso más hacia la sanación. Juan también comprendió que el dolor que había causado no había sido intencional, sino resultado de su propio miedo y orgullo. Y, mientras compartían ese momento, se dieron cuenta de que el amor había regresado, no como una chispa rápida sino como una llama ardiente que necesitaba alimento y cuidado. A medida que el sol finalmente se ocultaba, decidieron establecer una nueva tradición, reunirse una vez a la semana para cenar juntos. Así podremos seguir construyendo nuestra relación, propuso María. Y así, cada domingo se convirtió en un espacio significativo donde no solo se compartía comida, sino también historias, risas y la promesa de continuar creciendo juntos. Y así, después de 10 años de silencio, padre e hija se volvieron a conectar. Su historia ya no era sobre la distancia, sino sobre la reconciliación. Acerca de un amor que, aunque dañado, nunca dejó de existir. Y el final fue espléndido. La vida siguió su curso con un nuevo brillo. Sin embargo, María y Juan sabían que eran apenas el inicio de una nueva travesía. Decidieron, con este renovado lazo familiar, enfrentar los altibajos que pudieran presentarse. El amor verdadero, entendieron, requiere esfuerzo, dedicación y la valentía de enfrentar lo que venga, juntos. Capítulo 6. El camino de la reconstrucción. Como tempo, María e Juan se darán conta de que a Reconeca o había trazido novas perspectivas. Como una flor que brota após a tempestade, sua relacao comecou a florescer. Cada encontro que compartilhavam se tornaba uma oportunidade de redescobrir o ao outro. Conversas que antes eran truncadas por resentimentos agora eran plenas de compreensão e carinho. Eles riam ao recordar pequeñas historias e momentos que tinham sido deixados de lado durante todos aqueles anos. Durante cada almoco, Juan contaba historias de sua juventude, experiencias que María nunca tinha conhecido. Ele falaba sobre seus amigos, suas aventuras e até mesmo de erros cometidos que o moldaram como pai. Essas histórias fascinavam María, e ela não apenas ouvia, mas também se sentia como parte da vida que seu pai teve antes dela. Essas narrativas não eram apenas o relato de seu passado, mas uma forma de construir o futuro juntos. Mas nem tudo eram flores. Havia dias em que o antigo dor resurgia como uma sombra teimosa, relembrando a ambos as feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Juan estaba se esforçando para mudar, mas algumas situações desencadeavam lembranças dolorosas. Em momento particular, Juan hesitou em falar sobre o episódio do passado que o afetara. María percebeu a tensão e, com voz suave, o encorajou: papá, estamos neste camino juntos. Não tenha medo de compartilhar. Ese tipo de encorajamento ajudava a quebrar as barreiras entre eles, permitindo que ambos se sentissem seguros para expressar seus sentimentos. Uma noite, enquanto jantavam juntos, María notou o pesar nos olhos de Juan. Ele hesitou, quase como se estivesse lutando contra uma maré de emocoes. Às vezes, me pergunto se seria diferente se tivéssemos conversado antes, disse ele, a voz embargada. María sorriu, tocando a mão dele. Tal vez.
más precisamos nos concentrar no presente en lo que podemos construir a partir de aquí. Eduardo sorriu de volta, sentindo a forca do vínculo que estaba se formando entre eles novamente. Ao longo dos meses, as conversas se tornaram mais profundas. A través dos enredos de suas histórias compartilhadas, o vínculo que antes estava tenso agora se transformava em uma relação robusta, baseada em amor, confiança e perdão. Ambos reconocerán que mesmo após a tempestade mais intensa, sempre há arco-íris esperando para ser descoberto. Essas conversas os ajudaram a construir uma base sólida, onde o diálogo se tornava uma constante e a compreensão elemento vital de sua conexão. Se encontravam no caminho da reconstrução, onde cada passo representava novo começo. Não se tratava apenas de resgatar o passado, mas de criar novos momentos que pudessem alimentá-los emocionalmente. Juntos, começaram a explorar paixões e interesses de ambos, desde jogar dominó nas noites de domingo até cocinar receitas antigas de família. Essas raras ocasiões de alegria fortaleciam ainda mais o elo que estavam formando, criando uma nova memória onde antes havia apenas dor. Em dia ensolarado, decidiram passar a tarde em parque. Enquanto caminhavam, podiam ouvir risos de crianças na distância, o que os fez refletir sobre como a vida é cheia de ciclos. Lembre-se, papá, disse Maria, respirando fundo, cada dia é uma nova chance para nós. Ele assentiu, percebendo quão valiosa essa nova perspectiva era. Eram como duas árvores sob a mesma luz do sol, finalmente se permitindo crescer juntas em vez de separadas. Juan começou a perceber que gastava menos tempo pensando no que não tinha, mas sim mais tempo valorizando o que estava se reconstruindo entre eles. Ele se sentiu inspirado por Maria, pela sua coragem de enfrentar o passado e abrir seu coração novamente. Juntos, eles anteviam a beleza de tudo o que estava por vir. O caminho da reconexão não era simplesmente uma viagem ao passado, mas uma jornada que os levaria a uma nova robustez no amor que compartilhavam. Enquanto continuavam a se encontrar e fortalecer seus laços, surgiram novos sonos e planos. Maria começou a se interessar por fazer uma viagem com seu pai, lugar que ambos podiam explorar juntos e criar memórias significativas. Essas pequenas aventuras não eram apenas sobre passeios, mas uma maneira de reforcar o que havia sido perdido. Juan sorriu ao pensar na ideia. Ele sempre desejou passar mais tempo com sua filha e agora tinha a chance de aproveitar cada momento. Com cada passo que davam, estavam não apenas recuperando o precioso tempo perdido, mas também aprendendo a amar e a se entender melhor. Reconheciam que cada cicatriz tinha uma história, e em vez de escondê-las, agora as abraçavam como parte de sua trajetória. A vida se tornava pouco mais leve com cada novo encontro, pois ambos reconheciam a importância do perdão, não apenas para o outro, mas também para si mesmos. Essa jornada de reconstrução era a consciência de que, mesmo com as cicatrizes e as experiências dolorosas, a relação de pai e filha tinha uma força poderosa para curar. Convencer-se de que eles haviam aprendido como tempo e estavam prontos para dar passos significativos em direção ao futuro era dos maiores triunfos que poderiam alcançar. Assim, juntos, encontraram esperança, amor e uma chance renovada de ser uma família. Capítulo 7 – Um futuro iluminado. Os meses passaram e o vínculo entre pai e filha se tornou pilar em suas vidas. Juan, cada vez que Maria estava perto, sentia que a alegria retornava. Ele redescobriu uma nova motivação para cuidar de sua saúde e ser melhor pai. A presença da filha havia dado novo propósito. Cada conversa, cada risada, e cada momento compartilhado lembravam do que era realmente importante. Ele começou a caminhar diariamente, buscando não apenas prolongar sua vida, mas também garantir que estivesse presente para Maria, algo que ele não considerou antes com a seriedade que merecia. Para Maria, a relação que havia estado perdida se transformava em novo capítulo cheio de aprendizados e alegrias. Compreendeu que o amor familiar, mesmo após feridas profundas, sempre tem a capacidade de se regenerar e superar as adversidades.
Algumas tardes, ela pasaba tempo revisitando as memorias de sua infância e compartilhando isso com Juan, criando espaço seguro para que ambos pudessem crescer juntos e dar vida a novas lembranças. Então, dia, Juan decidiu organizar uma pequena reunião em família para celebrar seu reencontro e fortalecimento do vínculo com Maria. Ele convidou amigos próximos e familiares para uma tarde agradável. Quando Maria soube do plano, o coração dela se encheu de entusiasmo. Seria uma oportunidade de mostrar a todos que seus laços estavam mais fortes do que nunca. Juan estava determinado a que esse evento fosse especial. Ele não apenas planejou as comidas e as bebidas, mas também pensou em como seria o ambiente. Queria que todos sentissem a alegria e o amor que fortalecerão sua relação. O dia da reunião chegou, e a casa de Juan estava repleta de risos e conversas acolhedoras. Maria entrou e ficou feliz ao ver todas as pessoas que amava reunidas em o lugar. Todos estavam animados e curiosos para saber como havia sido a jornada de reconciliação entre pai e filha. Juan, pouco nervoso, fez brinde antes do jantar. Compartilhando a emoção que sentia por finalmente ter sua filha ao seu lado novamente e por receber todos os que haviam apoiado a família durante os momentos difíceis. Durante a celebração, Juan e Maria contaram algumas histórias sobre a vida que tiveram, as dificuldades e os sucessos, e como o amor sempre prevaleceu. As pessoas ao redor eram testemunho de que a reconciliação realmente é possível. A atmosfera estava leve, enchendo os corações de esperança e amor. Os amigos e familiares mostraram-se solidários e felizes por ver o casal se unindo novamente, lembrando a todos que o amor é uma forca poderosa que deve ser alimentada. Depois de algum tempo conversando e rindo, Maria e Juan decidiram fazer uma pequena homenagem a todos os que estiveram com eles durante essa jornada. Eles convidaram todos para compartilhar seus próprios relatos de superação e perdão, criando espaço para que cada pudesse expressar suas experiências. Foi uma terapia coletiva, onde todos puderam se conectar em nível mais profundo. Essa atividade não apenas celebrou o futuro que Maria e Juan estavam construindo, mas também trouxe à tona o poder curativo da comunidade e do apoio mútuo. Ao longo de todo o evento, Juan percebeu o quão importante era estar presente na vida de Maria. Ele decidiu que queria não apenas participar de sua vida, mas também ser ativo em tudo o que ela fazia. Assim, começou a se envolver mais nas atividades cotidianas dela. Ele ajudava com as crianças quando Maria precisava, oferecia conselhos quando solicitado e sempre estava ao seu lado durante os desafios. Essa nova dinâmica transformou o contexto da relação deles, onde o suporte contínuo e a compreensão se tornaram o novo normal. Com o passar do tempo, Maria começou a sugerir pequenas viagens em família, redescobrindo lugares que tinham significado para os dois ou simplesmente explorando novos destinos. Isso não se tratava apenas de viajar, mas de criar novo conjunto de memórias. Juan ficou emocionado ao perceber como os pequenos passos estavam fazendo uma diferença significativa em suas vidas. Ele se lembrou de quando Maria era criança e como adorava aventuras, e finalmente voltou a fazer aquilo que realmente importava. Confiantes na sua nova relação, tanto Maria quanto Juan começaram a falar sobre o futuro. Eles discutiam planos de viagem, reflexões sobre saúde e bem-estar, e até mesmo a possibilidade de fazer novas tradições familiares. A conexão entre eles estava mais forte do que nunca, e eles reconheciam que poderiam se apoiar mutuamente em todas as suas conquistas e desafiadoras. Embora soubessem que o caminho à frente não seria isento de dificuldades, eles estavam prontos para enfrentá-las juntos. A jornada de reconciliação e fortalecimento dos laços familiares havia entrado em uma nova fase. E ambos estavam determinados a não deixar que o orgulho ou a negligência interferissem novamente em suas vidas compartilhadas. Assim, enquanto caminhavam lado a lado, sabiam que cada passo, cada risada e cada lágrima juntos eram parte de futuro iluminado que ainda estava se formando. A viagem deles havia se transformado em uma celebração contínua do amor, com a capacidade de superar os desafios à medida que se tornavam cada vez mais próximos.